Sí, ¿cómo está, doña Emi? Sí, Perfecto. súper bien. Buenos Bueno, días. buenos días. La primera pregunta es, ¿qué posición tienen los sindicatos, o en el caso concreto de la CUT, respecto de las políticas económicas del gobierno que, por ejemplo, en los últimos días nos ha dado como resultado, a propósito del incremento del precio del petróleo y del levantamiento de los subsidios, el incremento del precio de las gasolinas? Podemos partir de ahí. Sí, bueno, creemos que es fundamental que cualquiera de las políticas que se ha optado por parte del gobierno realmente se han convertido en el último año en desastrosas, ¿no? No solamente, por ejemplo, el tema de la gasolina, que hoy golpea duramente la economía de las familias ecuatorianas, sino el escándalo del COVID, el escándalo en las cárceles, el proceso de concesión de última hora de las empresas públicas. Realmente vemos una receta y un desgobierno que al final del día ha causado bastante daño, no solamente a los ecuatorianos en sí, sino también a los trabajadores con la ley humanitaria. Y hemos expresado esto durante muchos meses, en los que inclusive nos hemos movilizado contra alguna de esas políticas, y hoy día, pues ya a 60 días o más de 70 días de que termine este gobierno, realmente vemos que efectivamente no nos equivocamos al anunciar que las cosas se le estaban saliendo de las manos, como efectivamente vemos ahora en esta política económica que golpea duramente a los ecuatorianos, a los que tienen trabajo y sobre todo a los que no tienen trabajo hoy en día. Bien, ¿y cuál va a ser la posición de la Central Única de Trabajadores ahora que ya hay, por ejemplo, un proyecto de ley que se está cursando o que se va a cursar en la Asamblea, enviado por cuarta vez por el Estado, donde supuestamente se privatiza el Banco Central y también, si es que esto pasa, se golpea de manera muy dura el sistema cooperativo? ¿Ustedes como CUT han Bueno, discutido esto? hemos discutido, bueno, al inicio de los proyectos de ley, porque como usted conoce, ya van por el cuarto proyecto, deberíamos analizar el último, pero en principio lo que se busca efectivamente es que en principio no caiga el Banco Central o cualquier institución para que cualquier gobierno, cualquier persona que está administrando el Estado, venga y tome recursos que le puedan pertenecer a los depositantes, a los ecuatorianos. Pero por otro lado, tampoco se busca entrar en una privatización que permita que también gente del sector privado o vinculada también a la banca pueda utilizar también. O sea, cambiamos como de dueño, en vez de que maneje el gobierno, que lo manejen los privados. Al final lo que se busca es que haya transparencia en el manejo de los recursos públicos y que las cosas se manejen correctamente. En ese sentido, yo creo que el proyecto de ley por eso ha adolecido de algunas inconstitucionalidades y algunos vicios de forma y fondo, y por eso se lo han devuelto al Ejecutivo. Esperemos en el próximo proyecto que se envíe, poderlo discutir un poco más ampliamente y tomar una postura. Sin embargo, lo que creemos fundamentalmente los trabajadores es que las instituciones no pueden convertirse tampoco en que haya una libertad total de parte del gobierno, quien sea, de tomar los recursos. Miren lo que pasa con el IES hoy en día y esta deuda de más de 7.000 millones de dólares que golpea duramente a los trabajadores y a los jubilados y pone todavía de manifiesto que a futuro, en el 2030, según unos datos unos estudios que hizo la OIT, de la reserva actuarial, nos quedaríamos sin pensiones jubilares, los jubilados que nos vayamos a salir en los próximos años. Entonces, eso es realmente algo que preocupa por el mal manejo económico que ha habido. Pero de ese mal manejo a entrar en lo otro, de entregarle a la banca o los mismos que deberían ser controlados de alguna manera por parte de estas entidades, el control del Banco Central, también nos parece que es una exageración. Yo creo que este es el país donde las posturas se vuelven radicales, o para un lado o para el otro lado. Yo creo que aquí lo que se debe buscar es un proyecto que equilibre un poco el tema de la finanza y el manejo del Banco Central, pero sin caer en estos extremismos que pongan en riesgo los capitales de los ecuatorianos, en este caso de las familias que de alguna manera tienen sus ahorros también en los bancos. ¿Qué tal, abogado? Le saluda Alondra Santiago, un gusto. Usted ha expuesto ya en varias ocasiones esta problemática del pago de retroactivo a los trabajadores de la Corporación Eléctrica del Ecuador y se ha mostrado preocupado porque ya estamos a las puertas de un nuevo gobierno y hay incumplimiento de este pago. ¿Cuál es también su postura y qué espera que se logre resolver en estos días, no? Bueno, le cuento que en lo que es Enel, Selec y todo el sector eléctrico hemos venido demandando y luchando por algunos derechos que nos han quitado durante algunos años, y hoy en día pues estamos ya en proceso justamente de que varios compañeros se les va cumpliendo con sentencias de carácter constitucional en el ámbito judicial, en el ámbito también del derecho colectivo. Hemos hecho uso a esos derechos porque no ha habido la voluntad política, lamentablemente durante muchos años, de poder solucionar los problemas laborales. Y yo creo que en lo que queda el gobierno, ojalá se siga cumpliendo
con estos derechos que aún faltan de algunos compañeros jubilados y con eso pues darle por lo menos esa tranquilidad a miles de compañeros que no tuvieron en su momento, no tuvieron la aceptación o la apertura para lograr superar estos problemas laborales que tenían y que muchos murieron. Más de 200 compañeros fallecieron en este tiempo, inclusive de COVID, muchos de ellos más alrededor de unos 40, y más los que habían fallecido en otras épocas atrás. Y hoy recién se está encontrando justicia a raíz de varias sentencias que ha habido por parte de la Corte Constitucional referente a sus derechos laborales. Esperamos que este gobierno termine cumpliendo por ese lado y yo creo que queda todavía una deuda de arrastre para los maestros, por ejemplo, o para los servidores públicos que se jubilaron en su momento y que conocemos porque muchos nos los han denunciado. Han pasado 2 y 3 años y lamentablemente no han podido cobrar aún su liquidación por 40, 35 y 45 años de servicio en el magisterio o en otras instituciones públicas del país. También nuestra solidaridad, pero yo creo que al gobierno no le va a alcanzar el tiempo para poder cumplir con ellos también. 74 días aproximadamente le queda a este gobierno y usted habla de las vulneraciones de los derechos laborales. También en estas vulneraciones está la inestabilidad de los contratos ocasionales. Por supuesto, en esa inestabilidad estamos por cerrar el cumplir una sentencia de la Corte Constitucional que determinó que los obreros del sector público deben seguir en el Código del Trabajo. Esta sentencia salió en 2018 y ahora la estamos haciendo ejecutar en algunas empresas públicas y en algunas instituciones del Estado. Y hay gente que ha pasado, para que ustedes conozcan, 7, 8, 9, 10, 11 años como ocasionales, rompiendo justamente los principios del derecho laboral, y a buena hora las relaciones están permitiendo las buenas relaciones, el poder llegar a acuerdos y esta sentencia aplicarla y darle esa tranquilidad de la estabilidad laboral a los trabajadores de muchas empresas públicas que están dentro de la CUT. Abogado, muy buenos días, le saludo a Omar Jaén. Durante la administración de Lenín Moreno, ustedes varias veces tenían quejas e iban a Carondelet y se reunían con María Paula Romo, con los ministros de Economía, en algún momento con Lenín Moreno. Vemos que nunca cumplieron. Dudo mucho que cumplan en los 74 días que les quedan. ¿Van a volver a sentarse si es que los invitan? Bueno, la táctica nuestra a nivel sindical y la estrategia es que nosotros tenemos que sentarnos con el gobernante que esté, sea de cualquier tendencia política, porque los derechos laborales no tienen ideología, los derechos laborales al final ya están escritos y hay que hacerlos respetar. No, pero yo creo que en estos momentos ya sería inoficioso sentarnos a conversar sobre temas inclusive que los trabajadores hemos tenido que judicializarlos para que a la final del día los jueces nos terminen dando la razón. Siempre la tuvimos, pero hoy en día hemos encontrado en la justicia ordinaria una respuesta a los trabajadores y en ese marco lo que le queda a las instituciones es cumplir con esa sentencia. Por lo tanto, el diálogo ya no cabe cuando estos problemas se han judicializado, ya hay sentencias y lo que tienen que hacer algunas de las empresas públicas es cumplir con esa sentencia judicial. Y el resto yo creo que es parte de las estrategias que hemos asumido, del diálogo que se nos ha combinado muchas veces a entablar, pero de esos diálogos muy poco se ha logrado en materia laboral, para ser específico. Abogado, y cuéntenos, usted que está en el ambiente sindical y que supongo que a usted le llegan informaciones, ¿cómo está ese deseo de muchos miembros del gobierno, ya de algunos tiempos, de privatizar, de vender Banco del Pacífico, de vender Sopladora, de vender CNT, de vender TAME, de vender la empresa de ferrocarriles, bueno, que ya la desmanteló? ¿Cómo van todos estos procesos de privatización que siempre ha sido una aspiración de esta administración? Le cuento que hemos denunciado a la Comisión de Desarrollo Económico, en su momento al ingeniero Esteban Albornoz. Él tuvo la oportunidad de convocar al ministro de Recursos Naturales, por ejemplo, por el caso de la refinería de Esmeraldas, donde hay una oposición súper férrea de los trabajadores y de la CUT de no permitir la concesión de esta refinería, y sobre todo porque los informes en donde nace justamente el tema de viabilizar la concesión se dan a raíz de que supuestamente Petroecuador necesita $1.000 millones, la refinería, para poder operar de manera eficiente, pero es una empresa que le da $3.000 millones anuales al país. Entonces, ¿cómo es que por $1.000 millones vamos a concesionar una empresa 30 años cuando la empresa está dando en estos momentos $3.000 millones anuales? O sea, realmente es una locura. Frente a eso, también los asambleístas han apoyado en esta comisión, hemos participado activamente y el ministro se fue sin dar respuesta. Dijo que las iba a enviar por escrito. Conozco por parte de lo que ha expresado el ministro, el presidente de la comisión, Esteban Albornoz, de que tampoco los escritos dicen claramente si se va a concesionar o no, y por eso hemos encendido las alertas
y de alguna manera en el sector laboral, del sector estratégico específicamente, porque hay que ratificar que el artículo 3.3 y 3.15 de la Constitución establece que los sectores estratégicos deben ser exclusivamente manejados por el Estado. O sea, ahí no cabe ninguna interpretación al respecto de que pueden concesionar, porque si lo hacen sería inconstitucional e ilegal. Los trabajadores estamos firmemente opuestos a eso. Lo mismo pasaría con CNT, ¿verdad? Lo que dice el ministro. Lo mismo pasaría con CNT. Pero en CNT le cuento que la información que tenemos interna es que no van a concesionar, no les alcanzó el tiempo, y lo que pretenden es concesionar las antenas. Es un tema como realmente todavía no lo comprendemos, cómo concesionan las antenas y no la empresa. O sea, son temas que al final del día en este momento están en debate, pero no creo que en los 70 días que quedan les alcance al gobierno. Eso lo dijo, creo que Andrés Michelena lo dijo en una entrevista. Finalmente... no solamente, déjeme decir, es como vender los cachos y no vender la vaca. Más o menos. Abogado, una última interrogante. Y es inevitable. Ustedes son un gremio de trabajadores, sindicatos de trabajadores, pero también tienen cercanías políticas. ¿Ustedes han conversado, analizado, van a analizar, a debatir si es que van a presentar su respaldo por alguna candidatura, si van a convocar a votar el nulo? Ahora hay el nulo ideológico, que también lo propuso la CONAIE. ¿Ustedes van a tomar alguna postura para la segunda vuelta? El nulo jamás va a ser para mí no es una convicción de ningún trabajador, de ningún ciudadano. Yo creo que hay que apostarle a cualquiera de las dos tendencias, aunque no nos sintamos representados puramente porque no es un partido de los trabajadores o hay una propuesta de los trabajadores. Creo que ha adolecido las dos campañas de los dos participantes para la segunda vuelta de hablar temas laborales que nos preocupan, los derechos de los jubilados, qué va a pasar con el seguro social y otras cosas más que las hemos puesto en el tapete. Hemos hecho algunos acercamientos de estos ambos lados, de los que pasan a segunda vuelta, y esperamos la retroalimentación, porque más allá de que nos simpatice o no un candidato, llega el tema personal, lo que necesitamos saber es respuestas a los temas laborales que están pendientes. Y ahí nos gustaría... Ustedes van a hacer un anuncio, ustedes van a hacer un anuncio formal cuando ya tengan una respuesta. Por supuesto, formal y frontal, como han sido todas nuestras actuaciones. Cuando hemos apoyado algo, lo hemos apoyado frontalmente en las calles y con todo. Y si tenemos que sumarnos a la campaña en nuestras horas libres, lo haremos decididamente por la candidatura que se permita respaldar los derechos de los trabajadores, los derechos de los jubilados y varios temas que están pendientes sobre el tema de seguridad social, el Código del Trabajo, reformas laborales que tienen que ver en materia de empleo, que nos preocupan seguramente, y el respeto a la libertad sindical que hoy día está siendo cuestionada. Inclusive estamos teniendo problemas con algunos asambleístas que están tratando de golpear a la organización, y nos vamos a pronunciar en los próximos días a la OIT por esta intromisión a la organización sindical. Lo que queremos es que se respete los derechos y nosotros también sumarnos, porque también somos ecuatorianos y queremos lo mejor para el país. Y en ese sentido, más allá de hacer un tema ideológico, consideramos que este tema del apoyo a la CUT debe ser sobre la base de propuestas programáticas en materia del derecho laboral y de los ecuatorianos. Abogado, ¿ya se vacunó? ¿Lo invitaron a vacunarse? No tenemos esa suerte, ¿no? Y he sido muy crítico en mis redes sociales también por eso, porque conocemos mucha gente que se nos ha muerto. Mire el anuncio del país. El día de ayer falleció otro compañero nuestro en servicio activo del sector eléctrico. Con ese sumamos 21 compañeros fallecidos en la empresa eléctrica, por ejemplo, por el tema del COVID. La gente que ha estado prestando el servicio, ¿cómo no nos gustaría que esos compañeros estén también vacunados? Sin embargo, vemos que otros se saltan la fila y realmente eso es deplorable lo que nos pasa en el Ecuador hoy en día. Hágase TikToker, oiga, abogado. Claro. Hágase TikToker, ahí lo vacunan. Bueno, muchas gracias al abogado Richard Gómez, gracias, abogado. Gracias, presidente gracias. de la Central Única de Trabajadores.